Gracias te damos por este tiempo, Señor. Sabemos que tú siempre escuchas nuestra oración, que tu oído está atento a nuestro clamor. Señor, nos rendimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, pidiéndote que tú nos hables. Con toda humildad, Señor, clamamos a ti, que tú hables a nuestro corazón, que tú traigas palabra, que tú traigas refresco, Señor, que tú traigas la paz y el gozo que necesitamos en esta hora, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos hablando este mes bajo el tema los tesoros de las Sagradas Escrituras. Hemos venido en los últimos meses con una bendición muy grande. Este es el año del avivamiento. Y usted dirá, pastora, pero con todo esto que está pasando, ¿cómo que esto tiene que ver con el avivamiento? Aunque usted no lo crea, todo lo que está pasando a nivel mundial tiene que ver mucho con el plan de Dios de traer un avivamiento a nivel mundial. Un avivamiento del cual el profeta Joel nos habló en las Sagradas Escrituras cuando decía que en los últimos días derramaría de su espíritu el Señor sobre toda carne y vendrían palabras proféticas en los jóvenes, vendrían sueños, vendrían visiones, vendría un derramamiento especial sobre todos aquellos que amamos y confiamos en el nombre del Señor. Y nos estamos preparando para eso, y todo esto que ha estado aconteciendo es parte de esa preparación. Así que yo deseo en esta hora que usted disponga su mente, su corazón a escuchar la voz de Dios y la importancia que tiene para nosotros las Sagradas Escrituras. Hermano, la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo para que hombres y mujeres recibieran de parte del Señor una instrucción específica. A lo largo de toda la historia de la humanidad, desde la aparición de Adán y Eva, Dios ha venido trabajando con el hombre. A principios de semana, si no me equivoco, el miércoles tuvimos una conferencia, ¿verdad? O un conversatorio, un foro con las mujeres, y habían varios varones ahí coladillos también haciendo preguntas, y estuvimos hablando muchas cosas muy interesantes, pero cosas de las cuales nosotros nos enteramos a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra manera. Usted y yo no podemos adivinar las cosas que han pasado, sino que el Señor en su infinita sabiduría y misericordia ha puesto en su palabra la iluminación necesaria para que usted y yo podamos conocer los detalles de las cosas que han venido pasando desde antes de que el mundo fuera formado, desde antes. ¿Quién estuvo en el tiempo en que Dios creó el universo? No habían seres humanos ahí, no habían personas, no había manera de que usted y yo pudiéramos saber cómo fue creado el universo, sino porque un día Dios decidió contarle a un hombre o a hombres acerca de lo que él había hecho y cómo lo había hecho. ¿Qué le parece a usted? Es una manera maravillosa de darnos cuenta y de conocer al Dios al que usted y yo servimos. Estuvimos hablando en la semana anterior acerca de Josué 1:8, y yo quiero que usted me acompañe. Tal vez usted, como yo, se lo aprendió de memoria. Yo me lo aprendí hace algunos años y quiero darle un tiempito para que usted encuentre en la palabra Josué 1:8. Vaya, corra, busque la Biblia. Si usted no la tiene ahí con usted, busque la Biblia, que yo le voy a dar un par de minutitos para que usted pueda leer conmigo la palabra del Señor. Josué 1:8. Josué fue el hombre que quedó a cargo del pueblo de Israel cuando Moisés murió. Él fue el que relevó a Moisés y tuvo como tarea entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Así que Josué es un hombre que conocía muy bien a Moisés, conocía la labor que Moisés había ejecutado durante muchísimos años, y fue el hombre que estuvo ahí al lado de él cuando Moisés estaba en el monte. Él estaba al pie del monte esperando a que Moisés bajara. Cuando el pueblo de Israel debía ir a la guerra, Josué era el que lideraba al pueblo de Israel en la guerra, mientras Moisés mantenía sus manos en alto para que el pueblo obtuviera la victoria. Josué era un hombre muy valiente y de los pocos que decidieron creerle a Dios cuando Dios dijo que iba a entregar en manos de ellos la tierra prometida. De los 12 príncipes de Israel que fueron enviados como espías a la tierra prometida,
Solamente Josué y Caleb regresaron con un pensamiento de que Dios en verdad les iba a dar esa tierra. Los otros 10 venían llenos de temor al ver los gigantes que moraban en aquella ciudad, que habían hombres también muy altos, de una estatura bastante alta y además gigantes. O sea, no solamente hombres muy altos, sino que también habían gigantes. Pero Josué y Caleb se atrevieron a ver la riqueza, la bendición, que en realidad era una tierra que fluía leche y miel. Así que de este Josué es del que usted y yo vamos a estar hablando esta noche. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahí en la palabra, en el capítulo 1 de Josué, el versículo 8. Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que aquí hay algunas palabras que quiero enfatizar en esta noche, que el Señor ha venido poniendo en mi corazón en las últimas semanas con respecto a la palabra de Dios. Hablábamos la semana anterior de que este versículo empieza con un infinitivo, o sea, nunca. Y nunca es nunca. Yo sé que muchos me ayudaron ahí desde la casa, ¿verdad? Porque ya me conocen, que yo siempre ando preguntando para que me ayuden a terminar las frases. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, hermano, no importa el tiempo que estemos viviendo, no importa las dificultades, no importa la crisis, no importa la adversidad, nunca, no importa si usted está en la abundancia, en la prosperidad y está disfrutando, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que usted tiene que estar pronunciando la palabra. Usted y yo debemos estar pronunciando continuamente la palabra de Dios, porque hay poder en esa palabra. Esa palabra, porque un día salió de la boca de Dios y se la entregó a un hombre para que la escribiera, para que usted y yo pronunciemos esa palabra y la hagamos nuestra, que sea parte de nuestra vida. Nunca se apartará de tu boca este libro donde se encuentra la ley de Dios. Dice, sino que de día y de noche, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están oscuras, cuando todo marcha de maravilla y cuando las cosas no se ven muy bien. Debemos estar de continuo pronunciando la palabra de Dios, y de día y de noche meditar en ella. Meditar no es solamente que usted viene y lee, ya leyó la palabra, sí, mira qué bonito lo que dice aquí. No, meditar significa pensar en, considerarlo. Cuando usted lee la palabra, cuando usted dice, mi Dios pues suplirá todo lo que ¿y qué me está faltando ahorita? Tal vez usted está muy angustiado porque con todo esto que está pasando, usted dice, ahora me recortaron las horas de trabajo, o quizá lo mandaron para la casa por el aislamiento y tal vez no va a tener un salario en los próximos días. Tal vez, mire, yo creo que eso es algo con lo que el enemigo nos ha venido atacando a la mayoría, ¿verdad? Durante estos días, estas semanas, tratando de preocuparnos sobre qué vamos a hacer ahora y ahora quién podrá defendernos, ¿verdad? Esa inquietud, esa inseguridad, esa desconfianza. Pero usted y yo sabemos en quién hemos creído, y nuestra vida no está en las manos de Satanás. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida no está en manos de la crisis que está pasando a nivel mundial. Nuestra vida está en las manos de Dios. Usted sabe que en la palabra de Dios hay hombres que cosecharon en tiempo de sequía. Eso lo hemos estado estudiando en los meses anteriores y años anteriores en la escuela de formación bíblica, los martes a las 7 de la noche. Hemos estado viendo cómo hombres de Dios cosecharon cuando otras naciones morían de hambre. Ellos sembraban y cosechaban en tiempo de sequía. Usted y yo, de manera sobrenatural, yo lo proclamo porque escrito está que Dios nos proveerá de todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé.
¿Cómo, Dios, pastora? Es que si usted supiera lo que yo estoy enfrentando, si usted viera mis tarjetas de crédito, pastora, usted me entendería. Si usted viera el monto de los préstamos que tengo, si usted viniera y revisara mi alacena, pastora, si usted viera que yo limpiaba un par de casas y con eso, y ahora ni siquiera me quieren dejar ir a limpiar las casas porque les da miedo. Y a mi esposo que trabajaba en construcción lo mandaron para la casa porque no quieren que nadie, pastora, ¿qué vamos a hacer? Yo le diría que en este momento es un tiempo de que nuestra fe y nuestra confianza en Dios está siendo probada hasta el límite, para ver si usted y yo tenemos la capacidad de volver nuestros ojos a Dios, de poner nuestra mirada en Jesucristo y no en la condición y las circunstancias en que usted y yo nos estamos moviendo en esta tierra. Hermano, muchos creyentes a lo largo de la historia, desde que apareció el cristianismo sobre la tierra hace más de 2000 años, hombres y mujeres han pasado circunstancias donde su fe fue probada hasta el límite. Y usted y yo somos en esta generación los que estamos siendo probados y necesitamos aprobar, hermano. Porque en el tiempo de Nerón, en el primer siglo, los primeros 2 siglos, la iglesia fue perseguida de una manera terrible. Y ellos preferían morir antes que negar su confianza en Dios, antes que declarar que no creían en el Dios en el que usted y yo creemos. Hermano, y usted y yo no estamos siendo perseguidos hasta la muerte. Estamos siendo probados en otros ámbitos, claro que sí, pero ahora es el tiempo en que los verdaderos hijos de Dios aprenden a tener paz en medio de la adversidad, y eso solamente se logra por la intervención del Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas es imposible que usted y yo podamos salir airosos de toda esta situación que estamos viviendo, pero el Señor nos llama a tener confianza en Él. Busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, léala con su familia. La Biblia nos invita a que escribamos la palabra de Dios y la peguemos en los muros de nuestra casa, y cada vez que usted pasa, usted lo puede leer. Cada vez que sus hijos pasan, lo puede leer. No sabe qué hacer con sus hijos estos días, está que se vuelve loco ya, no sabe qué hacer encerrado en la casa con sus hijos. Bueno, esto es un buen momento para que usted tome a sus hijos y busque en la palabra de Dios las promesas del Señor, esas palabras que nos dan confianza, que nos dan paz, que nos dan fortaleza, y haga cuadros hermosos y péguelos por toda la casa, que sus hijos sean parte de eso, que su esposo, que su esposa, que los que viven en casa sean parte de que la palabra de Dios esté posteada sobre los muros y que usted y yo la podamos leer continuamente, que sea parte de nuestra vida, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Qué significa esto? Si el Señor dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El Señor nos va a librar de la angustia que estamos viviendo en esta época. Él va a poner su mano poderosa y va a obrar a favor nuestro y de los suyos alrededor del mundo. Hermano, pongamos nuestra confianza en el Señor. Pase lo que pase, es ganancia, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. No hay nada que esté pasando ahorita que no sea para el beneficio de la iglesia de Jesucristo. Aunque parezca extraño, aunque parezca difícil, nosotros debemos de creerle a Dios, de que Él es el dueño de los tiempos, de las épocas, de las eras. A Dios no se le está saliendo de las manos nada, hermano. Él tiene total control. Él sabe. Aunque Él no provoca muchas cosas, Él las permite y las usa para la gloria de su nombre y para levantar a su pueblo, y sobre todo para ganar almas, para salvar a muchos. Por eso es que usted y yo debemos meditar. Eso es pensar. Piense en lo que usted está leyendo, piense en la palabra, tómela, procésela. Deje que se haga vida en usted y ahora confíe en lo que esa palabra dice de parte de Dios para su vida. Dice, sino que de día y de noche meditarás en ella
Y luego dice, para que guardes. Para que guardes, eso es un atesorar. Cuando usted guarda algo muy valioso, es porque usted lo quiere atesorar, porque usted no quiere que aquello ni se dañe, ni se pierda, ni se deteriore, ¿verdad? Que no pierda el valor que tiene. Cuando usted guarda la palabra de Dios, cuando usted atesora la palabra de Dios, usted sabe que la puede usar en cualquier momento. Y no es un oidor olvidadizo, sino que usted la escucha, la procesa, la guarda en su corazón, y en el momento en que usted la necesita, usted la saca y la usa. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Aun cuando usted llegara a contagiarse de esta enfermedad, aun cuando alguien de su familia llegara a contagiarse, ¿verdad? Confiamos en el Señor que no sea así, pero si pasara, porque esto es algo que ha pasado a nivel mundial, ¿verdad? Y sabemos que cualquier cosa puede suceder. Pero con todo y eso, usted sabe que hay una escritura, que hay una palabra que proclama algo de parte del Señor. Una palabra que nos dice que el Señor llevó toda dolencia y toda enfermedad sobre su cuerpo en la cruz del Calvario, y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Que Él guarda nuestra vida, que Él tiene control de todo, hermano, y que Él sabe lo que tiene para nosotros en sus pensamientos, que son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que usted y yo esperamos, para darnos la victoria que usted y yo esperamos, para darnos aquello que el Señor ya ha proclamado con sus labios que vendría sobre nuestra vida. No temeremos, sino que viviremos y contaremos la gloria de Jehová. Hermano, y esto quedará en la historia, como la iglesia, el pueblo del Señor, se levantó en el 2020, en el 2020, en el año de la claridad de la visión, aunque parezca una locura. Porque en medio de todo esto que estamos viviendo, estamos enclaustrados, estamos encerrados, yo no sé en qué situación. Mire, en esta semana he tenido días difíciles, porque hay gente, inclusive, usted lo sabe, que han estado atravesando por angustia, por estar ya encerrados, que han estado sintiéndose desesperados, que se sienten tristes, que se sienten desanimados, que quieren que esto pase ya, hermano, pero calma. Todo a su tiempo. Lo mejor de todo es que aunque todo el mundo esté fuera de su casa, Dios sigue adentro de su casa. El más importante está dentro de su casa y con usted. Y es un buen tiempo para que usted medite en la palabra del Señor, para que la guarde, la atesore. Pero no solamente eso, sino que la palabra dice para que hagas conforme. Conforme significa de acuerdo a. No es que usted haga, sí, la palabra del Señor dice que yo tengo que amar y honrar a mi padre y a mi madre. Sí, pero yo no lo hago como la Biblia dice, porque es que mi mamá, porque es que mi papá, es que mi esposo, pastora, mi esposa es una loca. Usted no tiene idea, no es condicional. La palabra de Dios simplemente lo dice, y usted y yo debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Guardarla y hacerla conforme, de acuerdo a lo que en la palabra de Dios está escrito. Porque entonces dice, cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, hermano, significa que usted durante el día tiene que tener su tiempo para leer la palabra. Léase un versículo y váyase para el trabajo rumiando, ¿verdad? Saboreando, masticando esa palabra, saboreándola. Y en la noche, antes de dormir, lea otra porción de la palabra y permita que eso quede guardado ahí en su subconsciente, porque aunque usted duerme, usted sabe que el subconsciente sigue trabajando. Deje esa palabra ahí almacenada. Usted se va a dar cuenta que de día y de noche la palabra nos sustenta, nos alimenta. Y dice, porque entonces si usted medita en ella, si usted la guarda, si usted hace conforme a todo lo que está escrito en la palabra, entonces, o sea, hasta que haya hecho esto, entonces harás prosperar. Y esto me llamó la atención porque yo no le había prestado especial atención a esta palabra hasta hace algunos años.
que la estaba leyendo y me saltó así como de la escritura, me saltó y dice, entonces tú, harás tú prosperar tu camino. Y muchas veces le pedimos al Señor que nos prospere. Muchas veces nuestra oración, Señor, prospérame, Señor, al Señor, mira, Señor, Señor. Pero la palabra dice que la prosperidad viene de nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted necesita? Pastora, yo necesito que haya paz en mi hogar. Yo necesito que mi matrimonio se arregle. Ajá, ¿y en qué condición están ahorita? Bueno, mi esposo duerme en un cuarto y yo en el otro. ¿Cuánto tienen de estar así? Una semana. Ajá. Y la palabra no dice que no deje que se ponga el sol sobre su enojo, que no termine el día sin que usted haya resuelto su problema. No dice la palabra que debemos ser humildes. A veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero no estamos muy dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Sí, pastora, pero es que, ¿y en qué condición están? Bueno, estamos viviendo en unión libre, pero... Ajá. Y... ¿se da cuenta? Vamos a arreglar eso. Siempre que una pareja llega a la iglesia en esta condición, yo no les digo sepárense, yo les digo vamos a arreglarlo. Vamos a ponerlos a cuentas con el Señor, vamos a ver, y entonces ponemos el arroz con pollo, y ahí otro pone el fresco y otro pone, y lo importante es tener la bendición del Señor. Y mira, hermano, hemos tenido casos de parejas que han venido a la iglesia y se han casado, y cómo el Señor los está usando de manera poderosa. Pero es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para que nosotros hagamos prosperar nuestro camino. A veces nosotros pensamos que prosperidad es solamente dinero. No, hermano. Ser próspero es una persona inclusive que tiene éxito en muchas otras áreas de su vida, que aunque todo se le esté viniendo abajo, esa persona se levanta y sigue andando, y usted lo ve que sale por un huequito, se mete por un huequito, sale por otro, y el Señor lo levanta y el Señor hace cosas asombrosas. Eso es prosperidad. Hay gente que atraviesan una crisis en su vida y murieron en esa crisis porque 40 años más tarde no se han levantado de esa situación. Usted y yo somos personas que tenemos circunstancias y dificultades, las tenemos. Pero por el poder del Espíritu Santo, cuando caemos, el Señor nos levanta y seguimos andando. Y entonces, cuando creemos en la palabra, nos damos cuenta que prosperamos en nuestro camino. Y dice, y todo es todo te saldrá bien. ¿Todo qué, hermano? Todo lo que usted planeó y aquello que no planeó. Todo lo que usted esperaba y lo que usted no esperaba que pasara. Porque muchas veces se nos vienen cosas que nosotros no las esperábamos. Nos sorprende la vida con situaciones que usted y yo no esperábamos. De momento hubo una ruptura matrimonial, de momento un hijo se fue de la casa, de momento algo sucedió, lo despidieron del trabajo, de momento, y usted no lo tenía pensado, de momento ahora vamos a tener un bebé en la casa, de momento, de un momento a otro, aparecen cosas que usted y yo no teníamos planeados. Pero cuando usted y yo guardamos y hacemos conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios, hacemos prosperar nuestro camino y todo nos sale bien. Tenga esa confianza de que todo va a estar bien en medio de lo que usted está viviendo. Aunque el enemigo se levante como río, dice la escritura, el Espíritu de Jehová levanta bandera por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si usted está gozoso, yo me siento bendecida, yo me siento resguardada, siento el refugio de Dios alrededor nuestro. Hermano, confíe, no tema, confíe, no tema, confíe. La palabra de Dios es una fuente de revelación
aceleración de los tiempos. No tiene por qué tomarnos por sorpresa nada de lo que está pasando, ni las cosas que han de venir. Usted y yo sabemos a quién estamos esperando. Usted y yo nos estamos preparando no para estar bien sobre la tierra, sino para irnos bien en la nube, que el Señor viene por su iglesia. Y eso es pronto, hermano. Todo esto es una alerta para que usted y yo podamos entender los tiempos y gozarnos. No llore porque usted está encerrado en la casa. No llore porque el ministro de salud nos mandó a estar escondidos. No llore por eso. Gócese, porque el día del Señor se acerca, porque pronto sonará la trompeta. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que han muerto a lo largo de la historia, que se nos adelantaron, aquellos que están dormiditos esperando la resurrección de los hijos de Dios. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y estaremos para siempre con Él. ¡Aleluya! Yo no sé si usted está esperando ese día, pero yo estoy contándolo. Cada día yo me levanto y digo, Señor, será hoy. Señor, será hoy. Señor, será hoy el día. Padre, pero acuérdate de mi familia. Acuérdate de mis vecinos. Señor, acuérdate de los hermanos de la iglesia que todavía andan ahí medios tibiezones, Señor, que no han querido entender que tu venida está a la vuelta de la esquina. Hermano, aprendamos a entender los tiempos. Aprendamos a entender que el Señor está poniendo señales en cada lugar, en cada puerta, para que usted y yo nos preparemos, para que aquel día no nos tome desprovistos del aceite en nuestra lámpara. Que esté nuestra lámpara llena, que ahora que usted está encerradito en su casa, no sea un tiempo para que usted se duerma, porque como ya no está yendo a la iglesia a llenar su lamparita y su vasija de aceite todas las semanas, hermano, con más razón ahora que usted está en su casa. Es tiempo de que usted mantenga su lámpara encendida. Es tiempo de que su vasija esté llena de aceite. Es tiempo de que pasemos de rodillas delante del Señor. No clamando para que la enfermedad se detenga, clamando por las almas que se están perdiendo. Ese debe ser nuestro clamor. Ese debe ser nuestro llanto, hermano. Porque si entendemos los tiempos, sabemos que el Señor viene y que muchos se van a quedar. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué nos estamos dedicando? Hoy me sucedió algo asombroso. Me desperté antes de las 5 de la mañana. No sé en realidad ni qué hora era. Me di cuenta porque luego me puse a leer la palabra en el teléfono y vi que eran como las 5 de la mañana y 7 minutos por ahí. Y me meto a la Biblia y empiezo a leer y me aparece, yo no sé cómo, porque yo no recuerdo haber estado leyendo a Isaías en el capítulo 26. Y yo quiero que usted vaya conmigo a esta palabra porque yo la aprendí cuando era muy pequeñita y me sobrecogió algo tan bonito mientras leía esta palabra, y yo quiero que esta bendición venga sobre su vida también. Vámonos a Isaías. A ver, yo le voy a dar un tiempito para que usted busque al profeta Isaías. Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Amén. Dice la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y eso me hizo pensar, hermano, qué hermoso
porque a través de los siglos y siglos y siglos que han pasado, desde el primer hombre que fue Adán, hasta el día de hoy, hasta el momento que tenemos entre nosotros al nietito de la hermana Graciela que está por nacer. Ese es el más chiquitito, esa es la ovejita más chiquitita que tenemos ahorita en la iglesia, que todavía es un frutillo, ¿verdad? Que está ahí en el vientre de la mamita, pero ya está en días, horas, yo creo, de que ese bebé nazca. Así que ayúdenme a orar por el bebé de Delany, que está a punto de nacer, en el nombre del Señor, que el Padre Celestial la guarde, que ese bebé nazca bien y que a esa mamá le vaya súper bien en el nombre de Jesús. Pero hermano, desde Adán hasta Noah, si no me equivoco, el Señor ha sido el refugio de los seres humanos. Dice que Él ha sido la fortaleza de los siglos. Él ha estado rodeando a su pueblo por siglos y siglos y siglos, hermano. Usted y yo somos ese pueblo que está siendo resguardado en nuestra generación por el Señor. Él tiene una fortaleza poderosa, unas murallas poderosas alrededor nuestro para guardarnos, hermano, en medio de una generación perversa, en medio de un pueblo en este tiempo que no quiere saber de Dios. Pero el Señor nos esconde, como escondió al pueblo de Israel en medio de las plagas de Egipto, los escondió. Y nada los tocó durante el tiempo que ellos estuvieron ahí, durante el tiempo de la liberación. Ellos estuvieron resguardados mientras los egipcios sufrían las pestes, las plagas, las angustias, el lloro, el lamento. Hermano, usted y yo mantengamos nuestra fe en el Señor. Y dice que Él guardará en completa paz. Así que usted, no importa lo que está pasando, no importa la noticia que le dieron del trabajo, no importa, usted, la palabra de Dios le dice que Dios guardará en completa paz. O sea, respire, tranquilícese y espere que el Señor haga. Espere que el Señor haga. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Se da cuenta por qué es importante que usted medite en la palabra? Porque cuando usted tiene un pensamiento negativo y no tiene algo de parte de Dios para meter en lugar de ese pensamiento empieza a darle vueltas en la cabeza. Ahora nos vamos a morir de hambre, ahora nos van a mandar a vivir debajo del puente del Saprissa. No, ya no se puede. Bueno, ¿qué pensamiento tiene usted en su cabeza? ¿Qué es lo que le está diciendo el enemigo? Ese pensamiento de tormento, tráigalo cautivo a la obediencia de Cristo. Sáquelo de su vida en el nombre de Jesús. Usted no lo necesita. Y si no viene del Señor, usted no lo necesita. Deje que la palabra de Dios renueve sus pensamientos en esta hora. Y que el Señor guarde en perfecta paz. Oiga, en perfecta paz. O sea que usted va a poder dormir tranquilo. Que aunque están cayendo 1000 a su derecha, 1000 a su izquierda, todo se está devastando alrededor, usted está tranquilo. Porque usted sabe en quién usted ha confiado, pero sea obediente, eso sí. Porque también la palabra de Dios nos manda a ser obedientes. Entonces mantengámonos en obediencia, hermano. Y dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque en ti ha confiado. Tal vez algunos están diciendo en esta hora, pastora, ya sé en qué área estoy siendo probado, en qué área mi fe está siendo probada. En la confianza. Cuando usted tiene paz, sus pensamientos perseveran en Dios, es porque usted confía en Él. Confíe. ¿Qué le parece si usted le da una oportunidad a Dios? Dele una oportunidad, deje lo que Él haga, lo que Él quiere hacer. No se angustie, hermano. A nosotros no nos tiene gobernados el COVID-19. Nos tiene gobernados
Dios, a quien usted y yo voluntariamente nos hemos rendido. El Señor no nos forzó a ser sus siervos, sus hijos. Él nos dio la oportunidad y usted y yo accedimos. Y por lo tanto, Él ha hecho un pacto con nosotros de que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y mi Padre me ama. Teníamos una adoración antes de empezar el servicio, ¿verdad que sí? Dice, confiad en Jehová. Nos exhorta el profeta Isaías, confiad en Jehová perpetuamente. Eso es desde siempre y para siempre. No solamente en medio de esto que estamos viviendo. Confíen en Jehová para siempre. Confíen en Él perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Antes de nosotros hubieron hombres y mujeres que aprendieron a confiar en Dios y fueron fortalecidos por Él y fueron escondidos por Él y fueron puestos por Él en la palma de su mano donde el enemigo no les pudo tocar. Hermano, asumamos la responsabilidad que usted y yo tenemos en esta época. Los primeros cristianos se atrevían a predicar a pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas de muerte, y muchos estuvieron dispuestos a entregar su vida por causa de Jesucristo. Pero esa causa no es solamente exaltar el nombre de Dios, es para rescatar vidas, para salvar a aquellos que se están perdiendo. Hermano, hay una urgencia mayor, porque el COVID-19 se está llevando a un porcentaje muy pequeño de la gente a la que ha infectado. Pero el pecado se está llevando a miles de millones de personas al infierno. Y nosotros tenemos la vacuna que se llama Jesucristo. Nosotros tenemos el antídoto que es la palabra de Dios para todo aquel que está infectado. ¿Qué le parece si usted y yo tomamos esa responsabilidad en nuestras manos en esta hora? Yo voy a pedirle que ahí donde usted está, por favor cierre sus ojos. Cierre sus ojos y permita que esta palabra que usted ha escuchado en esta hora llegue a lo profundo de su corazón. Padre eterno, damos gracias por la palabra que has hablado a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno ahí en sus hogares, que tú nos guardes, que tú nos libres de todo mal. Mira aquel que tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, en esta hora proclamamos por tu palabra que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Todo dolor de espalda, ese dolor en el hombro, el dolor en las rodillas, dolores que están en la cabeza, en la muela, en el oído, se van ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo malestar estomacal desaparece ahora. Todo diagnóstico en esos ovarios ahora lo cancelamos en el nombre de Jesús. Esa matriz es sanada ahora por el poder de la palabra de Jesucristo. Ese tobillo se sana por el poder del Señor en esta hora. Padre, esos ojos son abiertos por tu poder. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. Proclamamos un milagro financiero sobre cada uno en esta hora. Todo aquel que está clamando, Dios, por un milagro tuyo, proclamamos que la paz de tu Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestras mentes, nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, entregamos esta semana que recién va a comenzar en tus manos, pidiéndote, Dios, que tú nos bendigas, que tú nos guardes a lo largo de cada día, Señor, pero sobre todo que tú nos uses para la gloria de tu nombre, Señor. Si hay algo en lo que podamos ser útiles, Señor, para ti, aquí estamos, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una noche preciosa. Un abrazo.